Saludos cordiales una semana más en este cara a cara de Voz Populi, en la que les llevamos, en el programa en el que les llevamos un tema de actualidad, el tema principal de actualidad de la semana. Bueno, el tema de actualidad de la semana es un poco difuso, porque es evidentemente gasto militar, pero tiene que ver también con la estabilidad del gobierno, con ese pleno que vivimos el miércoles pasado, en el que el presidente del gobierno ha estado explicando una serie de parámetros por los que se va a guiar la actuación del Ejecutivo. El primero de ellos, que no quiere llevar al Congreso las partidas de gasto presupuestario, entre otras razones, porque no tiene mayoría, o mejor dicho, sí la tiene, la tendría con el Partido Popular, exactamente 258 escaños, pero él no quiere un acuerdo con el Partido Popular, lo dejó bastante claro, y Feijóo dejó bastante claro que sin un acuerdo previo con el Partido Popular, él no lo apoya. Y lo que ocurre es que el gobierno de coalición tiene un serio problema con sus socios, empezando por el socio que tiene dentro, con Sumar, que está pidiendo la salida de la OTAN, no quiere más gasto militar, es decir, un escenario bastante incómodo para el presidente del gobierno. Todavía no sabemos exactamente y no podemos informarles de cuánto va a gastar España, de todos esos 800.000 millones que ha dicho Ursula von der Leyen que va a invertir la Unión Europea en los próximos 4 años para reforzar la capacidad autónoma de Europa en defensa, ya saben, olvidando a Estados Unidos. De todo ello vamos a hablar, también de la tregua de Ucrania y Rusia, del papel de Donald Trump en esa tregua, de cómo están las relaciones España-Estados Unidos. Lo vamos a hablar, digo, con alguien que lo conoce muy bien. Fue presidente de la Cámara de Comercio hispano-estadounidense, ahora es presidente de Global Strategies y además es un viejo conocido de esta casa. Antonio Camuñas, encantado de tenerle con nosotros. Muy buenas noches. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, lo que sea. Lo primero, Pedro Sánchez, ahí tenemos al presidente del Gobierno en esa comparecencia esta semana en el Pleno del Congreso. Una de las derivadas del cambio en la Casa Blanca, ya saben, se fue Joe Biden, ha llegado Donald Trump, lleva 2 meses, que nos parecen ya 2 años, porque ha tomado tantas medidas, se ha firmado tantos decretos que ya no sabemos exactamente cuál es el último. Una cosa que queda clara es que ha cambiado el paradigma. Los europeos ya no podemos esperar o fiarnos del paraguas militar, nuclear también, pero sobre todo militar estadounidense, y estamos un poco al pairo, como se dice en el lenguaje marinero, frente a un Vladimir Putin que no renuncia a ninguna de sus exigencias de seguridad y de enemistad con la OTAN. Y eso ha derivado en un escenario en el que Europa se quiere rearmar. Y eso ha derivado, en consecuencia, en este debate que vivimos este miércoles pasado y en el que da la sensación de que el gobierno de Pedro Sánchez llegó arrastrando los pies. ¿Cómo lo vio? Bueno, la verdad es que no lo he visto, porque yo estoy más centrado en el ámbito internacional que en el nacional y me ocupa bastante más tiempo. Ahora hablaremos el seguimiento de Trump. Sí. Pero, o sea, que yo el debate, de ese supuesto debate sobre el rearme, puedo imaginar que no se ha hablado demasiado de temas concretos en cuanto al plan se refiere, y se habrá hablado de posiciones ya de por sí preconcebidas, ¿no? Y todo en medio de una gran confusión, porque el gobierno efectivamente parece que no, por un lado dice que quiere, por otro lado dice que no quiere, estamos en disyuntivas semánticas, si estamos hablando de desarme, perdón, de rearme, si estamos hablando de salto tecnológico, en fin, de seguridad nacional. Luego, esto empieza a recordar un poco a lo que decía Henry Kissinger, ¿no? Que decía, no pongan una sola crisis más porque la agenda de la semana la tengo completa, ¿no? Y esto es que verdaderamente no hay tiempo para el sobresalto continuado al que estamos sometidos, ¿no? Pero ¿en qué posición ve usted, que es un viejo conocedor de la política estadounidense, por supuesto, y de la española, y de las relaciones hispano-estadounidenses del último medio siglo? ¿En qué posición ve a España? Vamos a ver, es una sensación extraña. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, empezó atacando a Trump, empezó diciendo que fuera parte de la internacional ultraderechista, ha atacado mucho a Elon Musk y a la tecnocasta que llama. Sí. ¿Hasta qué punto estamos en una posición comprometida? Hablo de España, no de Europa. Europa evidentemente está en una posición comprometida porque ya no tiene el paraguas, pero España en particular, no, pero vamos ¿hasta a ver. qué punto? De entrada, es cierto que estamos recibiendo un montón de impactos extraordinariamente novedosos y en esa misma medida hay una confusión, hay una cierta sensación de que no se sabe dónde estamos y qué va a pasar al día siguiente. La realidad es que nadie ha roto la OTAN, o sea, la OTAN sigue. Nadie, o sea, lo que damos por
inferido, que es que no estamos, que estamos al pairo, que estamos fuera del... Vamos a permitir, Antonio, que haga de abogado del diablo. Sí, la OTAN sigue, pero el socio principal, que se llama Estados Unidos, en concreto su presidente, se quiere quedar con una isla enorme que se llama Groenlandia, que es de otro socio de la OTAN, que es Dinamarca. Bien. Sigue de aquella manera. Vamos a ver, no, pero vamos a ponernos en la realidad. La OTAN sigue existiendo, por lo tanto no hay ningún elemento que nos diga que estamos fuera del paraguas de protección norteamericano. Lo que Estados Unidos lleva diciéndonos los últimos 30 años, de los 80 que nos llevan prestando una protección militar que es cuantiosísima y de la cual ellos ponen más del 70% del presupuesto, es que nosotros aportemos más. Entonces, desde el punto de vista americano, en realidad nos lo han dicho de distintas maneras y ha tenido que llegar este sheriff, como lo calificaba J.D. Vance, el nuevo sheriff de la ciudad, que es un poco una ciudad, parece que hay una ciudad sin ley en este momento, para dar un golpetazo, entrar en el salón con 2 pistolas y la gente que se quede pues sorprendida. Pero te viene a decir lo mismo, usted tiene que gastar más. Y entonces Europa se ha dado cuenta, por fin, después de muchos años, que en vez de haber ido aumentando su seguridad y su presupuesto en seguridad de forma progresiva y natural, con acuerdo a los tiempos que vivimos, que son, por cierto, muy cambiantes, entonces habría que ver qué tipo de ejército, qué tipo de armas se necesitan, pues tenemos... Ahora vamos al qué tipo de armas, pero yo le preguntaría a Antonio Camuñas, experto de las relaciones hispano-estadounidenses y de la política americana. ¿Entiende a Donald Trump? Sí. ¿Entiende lo que está haciendo? Sí, lo que pasa es que lo que está haciendo... ¿Pero por qué no lo entendemos nosotros, los europeos? Quizá por un problema de perspectiva, es decir, porque todo se ve desde aquí. Cuando la perspectiva la tienes desde allí, como me pasa a mí, por mi constante presencia por una parte y interlocución por otra parte, pues de alguna manera lo entiendo perfectamente, pero por eso yo pude decir en su momento que iba a ganar Donald Trump en el primer mandato, porque yo veía lo que pasaba en Estados Unidos. Pero, exactamente, esta subida de aranceles a todo el mundo... También es cierto que Donald Trump va y viene, es decir, da un paso para adelante o 2 pasos para adelante y 1 para atrás, es decir, a veces no sabes muy bien a carta que darte, pero como principio general, subo aranceles a todo el mundo con el que tengo déficit comercial, desde China, Canadá, pasando por la Unión Europea, Brasil, etc. Hay unos que se entienden mejor y otros peor, es decir, los de Canadá y México se entienden peor porque llevan ya 30 años luchando por tener un mercado único. Y no va a haber un regreso de la agricultura a Estados Unidos. La agricultura es un 0,7% de la economía americana. Los americanos no quieren hacer de granjeros, un poco como nos pasa a los españoles o a los europeos. Entonces, nunca van a poder competir en eso. Yo sí entiendo a Donald Trump. Entiendo que además han tenido 4 años para preparar un programa que tiene unos ejes clarísimos, que pivotan en torno a China, prioritariamente. O sea, los propios aranceles tienen como fin último el frenar la economía china, por cierto, que está no recalentada. Lo siguiente, con una sobrecapacidad de producción gigantesca y que no pueden más que seguir produciendo a un coste muy grande para ellos en términos de millones de personas, porque no quieren hacer el tránsito a una sociedad de consumo. Pero la actitud de Trump, tremendamente beligerante con el que hasta ahora era su socio natural a este lado del Atlántico, que es Europa, no trae como consecuencia, o puede traer como consecuencia, primera consecuencia, por ejemplo, que España intente reforzar sus lazos con China, como cabeza de puente de Europa. Se lo pregunto porque la pregunta tiene trampa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a abril a China a verse con Xi Jinping y a firmar acuerdos estratégicos, lo hemos contado aquí en Voz Populi. Sí. Por cierto, Zapatero está ya preparándole un poco la agenda. Zapatero va por delante. Sí. Zapatero es un profeta del bien, es un profeta de las mejores novedades y noticias que pueda aspirar España, y después de haber agotado la vía venezolana, que creo que así le ha sido muy rentable en muchos sentidos, incluso la marroquí, según tengo entendido, ya está hace años en China. Es decir, ya el viaje anterior, y Pedro Sánchez se ha visto con Xi Jinping
Sí, ahí tenemos, mire, detrás está ilustrando esta conversación la foto del presidente de la anterior visita a China con Xi Jinping. Sí. Pero el hecho de que Donald Trump, digamos, haya cogido de enemigos, entre comillas, a los europeos, no justifica esto. No, vamos a ver, no. Al final. No, esto no puede acabar siendo contraproducente incluso para Estados Unidos. Vamos a ver, es contraproducente. Una cosa es que yo entienda lo que quiere hacer Trump y otra cosa es cómo lo está haciendo, es distinto. Es decir, yo no creo que haya que agraviar a todo el mundo de forma gratuita todo el tiempo y además a la vez. Entonces dices, hombre, yo creo que eso, hay una cosa que se llama el goodwill, el poder blando, la buena relación, la confianza, que es innecesario poner en almoneda, en poner a la gente en un nivel de incertidumbre innecesario, cuando ya digo, la realidad de la realidad es que ahora mismo no hay aranceles, todavía no hay aranceles. Tendríamos que esperar al día 2 de abril. Y luego él ya ha adelantado a decir que va a negociar país por país para lograr una relación equitativa entre los aranceles que pone Europa y los que pone Estados Unidos. Ciertamente hay aranceles europeos, unos de ellos disfrazados de directivas comunitarias, directivas de la Unión Europea, otra serie de ellos disfrazados de medidas de seguridad sanitaria y hay una cantidad de productos americanos que no entran aquí. O sea, en realidad... Pero Donald Trump hasta el IVA lo considera un arancel. Eso es un error por su parte y yo creo que probablemente lo sepa, pero como está en el plano de negociación, pues no le importa. O sea, hay que entender que si Rusia no le importa, que eso es parte del problema, o sea, Rusia lo que pasa es que Estados Unidos no se quiere enfrentar con ella porque tiene más cabezas nucleares que Estados Unidos. Entonces, ese es el freno que tiene para enfrentarse con Putin. Pero una cosa es no enfrentarse a ella, Antonio, y otra darle la razón en todo a Putin, que hasta hace media hora era el agresor y el gran Estoy de acuerdo. Enemigo de Occidente. Estoy de acuerdo, yo no lo hubiera hecho así, no creo que sea necesario darle todas esas bazas a Putin. Pero desde el punto de vista norteamericano, Rusia es una potencia que no es una enemiga de Estados Unidos, es una potencia regional cuyo ejército convencional ha resultado bastante deficiente, porque si él iba a acabar con la guerra en 3 días, supuestamente Putin iba a tomar Kiev en 3 semanas, y llevan 3 años y no han conseguido pasar ahí de la línea. Es decir, el ejército convencional ruso, que ha necesitado apoyos de sicarios, ejércitos privados, presidiarios... Corea del Norte, cuya eficacia ha sido lamentable, los de Corea del Norte, por cierto. Entonces, bueno, pues se le ve que no es un ejército así de enorme, para que te inspire un temor enorme. Lo que pasa es que es suficiente, vamos, que Estados Unidos no se va a pelear con Rusia por Ucrania, es que se reduce a eso. Y como se quieren centrar en China, pues quieren ir a toda velocidad apartando problemas. Te decía que lo cierto es que acabe como acabe ya la guerra ucraniana, que tiene pinta de que va a acabar mal para Ucrania y peor para Zelensky, esto nos deja un pozo tremendo y es una desconfianza hacia Estados Unidos y un pavor hacia un Vladimir Putin que se puede sentir reforzado para atacar a los bálticos, a Polonia y a cualquier otro país. Eso ha derivado en ese rearme con el que iniciábamos esta entrevista a Antonio Camuñas, presidente de Global Strategies, por valor de 800.000 millones, es decir, es que es una cifra que a mí, sinceramente se lo digo, se me va un poco la cabeza, y de 800.000 millones de euros en los próximos 4 años, cuando estamos hablando de un país, Rusia, que solo gasta 140.000 millones de los 400.000 que ahora gasta ya la Unión Europea. Entonces, la pregunta es, el rearme, volvamos al rearme y a España, que es lo que nos trae un poco de cabeza. ¿Qué tenemos que comprar en España? En tema de armas, es decir, más tanques, más aviones, más barcos, más drones, que parece que es el arma estrella? Yo no puedo, vamos a ver, yo lo primero que sé es que lo que España compre no debería comprarlo con deuda. Es decir, es que estamos hablando de una locura. Si no hablamos de los fondos Next Generation, ahora hablamos, que ya de por sí fueron una cantidad enloquecedora, que luego revierte la inflación. O sea, el invadir el mercado de dinero, de masa monetaria, que es darle a la máquina de producir moneda, lo único que conlleva es que al final te la tienes que quitar de una u otra manera vía inflación.
con lo cual, en esencia, al ciudadano lo van a machacar, o nos van a machacar. O sea, ¿usted no se cree eso que dice Pedro Sánchez y que dijo en la tribuna de oradores este miércoles, de que no va a tocar un céntimo del gasto social, ya sea pensiones, ya sea sanidad, ya sea educación, ya sea... Bueno, eso es el Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, no voy a tocar nada y voy a gastar mucho más. Bueno, eso significa deuda. El sistema de pensiones en España está quebrado y lo sabe todo el mundo. Cuesta una fortuna mensual mantener el sistema de pensiones. En algún momento habrá que abordar esa cuestión. Que no lo quiere hacer un gobierno progresista, entre comillas, pues tendrá que hacerlo uno que venga después. Que el que viene después tampoco, porque no es suficientemente ortodoxo, pues nos iremos arruinando, que es lo que estamos haciendo, es el camino que estamos llevando. Es decir, tenemos un poder adquisitivo cada vez menor. Nos costará más endeudarnos, dentro de que España entra en un paquete europeo que los inversores no le prestan excesiva atención. O sea que cuando yo siempre pregunto por España a mis amigos de los fondos de pensiones y tal y cual, bueno, España no está tan mal dentro del paquete europeo porque está todo patas arriba. Bueno, el presidente del gobierno saca pecho de que somos la economía, y es cierto, según los datos macroeconómicos, que más está creciendo y aporta casi la mitad del crecimiento europeo en el último año, porque claro, Alemania está en recesión, se lo recuerdo, y Francia está, pues como ven en las calles cuando hay manifestaciones. Bueno, y nosotros hemos tardado 10 años o no sé qué, en salir de la crisis, y luego la mitad del crecimiento es gasto público y deuda. Es decir, yo no veo una cosa así vibrante de la economía española. Creo que se sobrevive, mal que bien, a una legislación caótica, constantemente cambiante, que penaliza a los sectores productivos del país. Es decir, tenemos una masa productiva cada vez más penalizada en favor de colectivos improductivos por una u otra causa, ya sean inmigrantes, parados, en fin, en términos de ortodoxia económica, esto no tiene ninguna buena pinta. Bueno, en términos de ortodoxia económica, que dice Antonio Camuñas, presidente de Global Strategies, tenemos un dato que es fundamental, que al gobierno no le gusta nada, que se lo recuerden, no ya la oposición, la prensa y cualquier otro de sus socios, que es que no ha presentado presupuestos el 2025, parece que no lo va a hacer. Habla de 2026 y veremos, tampoco en el 24, es decir, que estamos con unos presupuestos aprobados en la legislatura anterior. Eso sí que no es nada ortodoxo económicamente, es más, es una anomalía democrática, porque cabe recordar que España es una monarquía parlamentaria, no es un régimen presidencialista. Es decir, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha sido elegido por los ciudadanos como Donald Trump o como Macron en Francia. Es decir, se debe en todo momento a las decisiones tomadas por el máximo órgano de la soberanía nacional. Pero bueno, el presidente del gobierno dice que no va ya a llevar los presupuestos, sino que no va a llevar tampoco el gasto en defensa. Esta situación ¿le permite a Antonio Camuñas atisbar que va a aguantar hasta 2027, como dice el presidente, o usted cree que esto no aguanta? Hombre, en la lógica por todos conocida, te diría que no aguantaría. En las circunstancias que vivimos, en las cuales parte del daño que puede hacer Donald Trump con su manera de actuar, ciertamente desde luego una posición muy diferente, porque es un presidente elegido a través de voto directo, con mayoría además de voto en el colegio electoral y voto popular. Él puede interpretar que se puede jugar así. O sea, si ya tenía algunos elementos que favorecían ese tipo de comportamiento, ahora puede... él se acopla muy bien a todo lo que pueda sacarle ventaja, beneficio. O sea, políticamente hablando, es muy hábil por su parte, lo cual no quiere decir que no sea igualmente peligroso y, de alguna manera, fuera de los cauces que conocemos. Ahora, como estamos en un escenario caótico en el cual, en principio, parece que todo vale, o que los escenarios son enormemente inciertos, pues él podría llegar a los 27, no sé cómo, pero bueno, ya puestos, yo no veo tampoco una oposición en España que sea capaz de reafirmar mensajes que lleguen al fondo de la naturaleza de muchos españoles, ¿no? O sea, ¿no ve proyecto alternativo en Alberto Núñez Feijóo? Vamos a ver, no veo un proyecto suficientemente diferente a lo que ofrece el Partido Socialista.
Yo veo quizá en España un enfoque muy paternalista, que venimos arrastrando el país desde la dictadura, con unos sistemas sociales muy generosos. Las pensiones españolas son mejores que las alemanas, que además encima pues, el consenso socialdemócrata ha consolidado, y yo creo que en algún momento habrá que meterle la tijera a todo esto. Pero antes de llegar a la Moncloa, digo, porque con ese mensaje es difícil ganar unas elecciones. Bueno, pues yo creo que es difícil. Las circunstancias te hacen cambiar mucho. O sea, parte de lo sorprendente de todo esto es que cómo es posible que hayamos estado 80 años sin mencionar el tema de la defensa, cuando hemos tenido ojivas nucleares apuntándonos directamente durante los 40 años que duró el régimen comunista, y resulta que ahora de pronto a toda velocidad hay que rearmarnos y tener kits de seguridad en casa. Es un poco cómico, ¿no? Es decir, pero vamos Bueno, el kit de seguridad les digo que les va a servir de poco si Putin le da un botón allí en los Urales y podemos darnos por caput, que diría el clásico, ¿no? En fin, es una situación, Antonio Camuñas, que daría para estar hablando 1 hora o 2 horas, porque es una conversación muy agradable, pero se nos acaba el tiempo, y la verdad es que ha sido un placer, y yo le emplazo y te emplazo a una próxima charla, porque yo creo que esto de la defensa de Europa y de España va a dar para mucho, entre otras razones porque, aunque el gobierno quiere hurtar el debate de cuánto se va a gastar en defensa, las partidas presupuestarias no las quiere llevar al Parlamento, el problema es que eso es gasto consolidado en los próximos presupuestos, del 26 y el que venga. Es decir, quien lo apruebe, y estoy pensando en Podemos, en Sumar, en Bildu, en el BNG, que no quieren apoyar ni siquiera créditos extraordinarios, tendrán que apoyar eso también, con lo cual la sensación de, no sé si llamarlo caos, por concluir, te dejo la última palabra, o de incertidumbre es inmensa, política, digo. Sí, bueno, no, en España no, hay una cosa que es, yo creo que muy clara, hay una unidad absoluta entre quienes se prestan a jugar al ritmo de quienes quieren acabar con la actual estructura y esencia de España, no digo ya de la democracia, digo de España. Tienen otros proyectos en la cabeza. En eso yo creo que hay una gran convicción y un fin último que supera todos los obstáculos. Es decir, nunca va a haber una persona en una situación de debilidad mayor, en un acomodo antinatura entre lo que representa el Partido Socialista clásico, si es que existe ya, con lo que representa, no digo ya Bildu, digo ya el PNV, digo Junts, o sea, no digo Esquerra, o no digo... No, es decir, en cambio en eso están muy unidos, con lo cual yo tengo la sensación de que algo muy gordo tendría que pasar para que esta circunstancia fetén, en la cual los condenados son indultados, en los cuales quienes están destinados a ir a la cárcel no van porque también se les condona las condenas, en el que se alteran los artículos no solo de la Constitución, sino del Código Penal ad hoc, reconociendo las propias fuerzas independentistas en el exilio, que son las que redactan y le pasan al gobierno los textos de la ley. Y, bueno, pues yo creo que esa circunstancia no se va a dar, va a ser raro que se dé. Entonces, dentro de la incertidumbre hay una clave que podemos dar por hecha, y es que mientras puedan seguir unidos en lo que es la destrucción de la esencia política, democrática, histórica de España, van a estar juntos. Ahora, ¿qué puede pasar entre medias fuera de España para que eso pueda saltar por los aires? Pues no lo sabemos. Internamente yo no veo que haya una reacción suficientemente social, me refiero, para que el gobierno cayera, pero cayera, es que, vamos a ver, es que es todos los días, no estamos hablando de una cosa eventualmente llamativa, no, es que todos los días hay una subversión constante de la legalidad establecida.
me ha dado ideas. Lo que ocurre es que estamos al final del programa y ya no da. Otro día le invito para hablar de Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, y del papel del Tribunal Constitucional en toda esta historia, que da para un programa, por lo menos, si no dos. Antonio Camuñas, muchísimas gracias por venir y hasta la siguiente. Muchísimas gracias por invitarme. Y nada, a todos ustedes emplazarles a la semana que viene, en la que hablaremos de economía seguro, de los presupuestos, del gasto en defensa, a ver si vamos aclarando y les podemos informar ya cuánto vamos a gastar y en qué. Porque, por ejemplo, la ministra de Sanidad, Mónica García, habla de que hay que meter también las vacunas. En fin, bueno, yo creo que ideas geniales tenemos todos, lo que pasa es que no somos ministros. Hasta entonces, un placer.